Hola amigos, sí, el álgebra tiene que entrar con sangre. Quiero que sangréis su lógica, que la abstracción os corte como cuchillos. Y en esta nueva serie de vídeos de álgebra lo vais a pasar muy mal. Bueno amigos, aquí estamos con el primer vídeo de la serie de álgebra, primera parte, aritmética entera. Empezamos. Problema 411, una pregunta sencilla. ¿Cuál es el concepto que hay detrás de la división? Fijaos que se os pide el concepto y no el procedimiento numérico. Ya sé que 12 entre 4 es 3, no estoy hablando de cómo se divide numéricamente, sino qué hay detrás de esa operación de división. Originalmente, la división se concibió por la necesidad de formar grupos de igual tamaño a partir de un conjunto de objetos. Esta es la idea, este es el concepto principal que hay detrás de la división, la formación de grupos de igual tamaño. Más adelante, en la aplicación de la teoría matemática de la música, veremos de nuevo esta idea. Pero se quiere formar los grupos de una manera especial. Esto es, con el máximo número de grupos posibles. De tal manera que si me sobran elementos, me sobran objetos para formar grupos, ese número de objetos que sobra, o bien es nulo, no sobra nada, o como mucho es uno menos que el tamaño del grupo, porque si fuera el tamaño del grupo podría formar uno más. ¿De acuerdo? Entonces aquí, trasladando esto a el lenguaje de división habitual, tendríamos que el dividendo es el número de objetos, el divisor es el tamaño de los grupos, el cociente va a ser el número de grupos y el resto los objetos que no dan para formar un grupo más. Vamos a definir la división entre números enteros. Deben aparecer los conceptos que hemos definido antes. Y entonces tendríamos esta ecuación que dice A igual a B por Q más R, donde A es el dividendo, B es el divisor, Q es el cociente y R es el resto con la propiedad que hemos dicho antes. Esto es que el resto está comprendido entre 0 y B menos 1, que aquí lo he puesto como un menor estricto que B. Aquí tenemos un algoritmo de la división. Estamos suponiendo que A es mayor o igual que B, si no, pues es trivial. El algoritmo devuelve el cociente Q y el resto B. La idea de este algoritmo es que voy restando a B, la cantidad B sucesivas veces, hasta que llego al primer valor negativo. Cuando llego al primer valor negativo, el valor anterior es el cociente y la diferencia entre el dividendo y el producto del cociente por el divisor va a ser el resto. Veamos cómo funciona esto. Primero ponemos Q igual a 1 y ahora en un bucle while vigilamos la condición que diga A menos Q por B mayor o igual que 0. Si A menos Q por B es mayor o igual que 0, entonces aumento en 1, a Q y vuelvo a comprobarlo. La primera vez que me da negativo es porque me he pasado una vez de la diferencia y entonces necesito restarle 1 para que me quede el cociente. Y luego el resto va a ser A menos Q por B. ¿De acuerdo? Y esos son los dos parámetros que devuelven. Bien, vamos con el concepto nuclear principal de esta presentación, de este vídeo, que es el concepto de divisibilidad. Dados dos números enteros A, B, se dice que A divide a B si existe un cierto entero C tal que B es igual a A por C. Si A divide a B, se designa poniendo A barra B. Y decimos que A es un divisor de B o también decimos que B es un múltiplo de A. Cuando A no divide a B, escribimos A barra tachada B. Aquí tenemos varias propiedades de la divisibilidad. Voy a revisar unas cuantas, voy a examinarlas y voy a probar las más relevantes. La primera dice que si tenemos un entero A, pues 1 divide A, bien, menos 1 divide A divide a 0,
más menos A divide A, el valor absoluto de A divide A. Esta es muy sencilla y son comprobaciones inmediatas de la definición y no la voy a hacer. Si A divide a B y B divide A, la segunda, entonces A es igual a más menos B. Esto es una suerte de propiedad antisimétrica, ¿no? Esta sí la voy a hacer. Si A divide a B, entonces A divide a cualquier múltiplo de B. Esta es muy fácil también y os la dejo para vosotros. La 4 es la propiedad transitiva de la divisibilidad. Si A divide a B y B divide A, perdón, y B divide a C, entonces A divide a C. Repito, si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. Si A divide a B y a C, entonces A divide a cualquier combinación lineal entera de B y C. Una combinación lineal entera es una expresión de este tipo, Bx más Ci, donde X e Y son enteros. Y por último, si X es igual a B más C, y A divide a X y A divide a B, entonces A tiene que dividir al otro término, es decir, A divide a C. Vamos a probar la 2. Si A divide a B y B divide a A, entonces la única posibilidad es que A sea igual a más menos B. Empezamos aplicando la definición que es realmente la única hipótesis que tenemos. Entonces, si A divide a B, por la definición, existe un entero K1 tal que B es igual a A por K1. Análogamente, si B divide A, entonces existe un entero K2 tal que A es igual a B por K2. Aquí algunos alumnos suelen cometer el error de poner la misma letra en ambas, es decir, el K2 hacerlo K1. Eso es incorrecto, no tienen por qué ser la misma letra, el mismo número, ¿no? La misma letra que representa el mismo número, no, son distintos. Lo siguiente es que vamos a sustituir la segunda ecuación, es decir, esta ecuación de aquí, la vamos a sustituir en la primera. Entonces tengo B igual a A por K1 y ese ahora es B por K2. Propiedad asociativa de los enteros, asocio K1 y K2. Para que esta igualdad que aparece aquí sea cierta, esta que pongo de los rectangulitos, hace falta que K1 por K2 sea igual a 1. Pero K1 y K2 son enteros. Y entonces un producto de enteros igual a 1 solo puede darse cuando K1 y K2 son 1 o cuando K1 y K2 son iguales a menos 1. Si K2 y K1 son iguales a 1, entonces A es igual a B. Y si K1 es igual a K2 e igual a menos 1, entonces A es igual a menos B. Y con esto probamos el resultado. Muy bien, a tope, estamos a tope. Siguiente, si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. De nuevo, vamos a encadenar las definiciones de divisibilidad. Si A divide a B y B divide a C, eso significa que hay dos enteros, de tal manera que B es igual a A por K1 y C es igual a B por K2. De nuevo, K1 y K2 no tienen por qué ser iguales. Usamos letras distintas. Sustituimos la segunda expresión en la primera. Entonces, donde pone aquí B, ahora ponemos A por K1. Propiedad asociativa, nos digamos el K1 y el K2 juntos. Un producto de enteros es un entero y, por tanto, esto hace que C igual a A por un entero implique que A divide a C. Y con esto se prueba el resultado. El 5, la de la combinación lineal. Tenemos que A divide a B y A divide a C, y entonces A divide a Bx más C. A divide a la combinación lineal. Por hipótesis, A divide a B y A divide a C, aplicamos la definición y tenemos que B es igual a A por K1 y C es igual a A por K2. Ahora cogemos la combinación lineal y donde ponga B sustituimos la ecuación anterior, A por K1, y donde ponga C, A por K2. Bien, en este momento hay un factor común que se puede sacar, que es el A. Aquí y aquí. Entonces sacamos factor común y tengo A por una combinación lineal de enteros que dice K1x más K2y. Esa combinación lineal de enteros es a su vez un entero. Por tanto, se satisface la definición de divisibilidad
y A divide a bx más ci. Bien, seguimos. Siguiente definición importante, número primo. La definición de número primo solamente se aplica cuando n es mayor o igual que 2. 1 solamente tiene un divisor, que es el mismo. Y a partir de 2, todos los números tienen 2 divisores al menos. Entonces, n se dice que es primo si sus únicos divisores son 1 y sí mismo. Los números que no son primos tienen más divisores y se les llama compuestos. Dad en forma de predicado lógico la definición de número primo. Este es el ejercicio 417. O sea que lo tenemos, P es primo sí y solo sí, donde ese sí y solo sí es de definición, se cumple que cuando Q sea un número natural y Q divide a P, entonces Q divide a 1 o Q divide a P. ¿Vale? Aquí estamos suponiendo que Q ya es mayor que 1. Bien, entonces vamos a probar este teorema, el 418, que dice lo siguiente: si n es un número natural mayor estrictamente que 1, entonces n es divisible por al menos un número primo. Esto lo vamos a probar por inducción fuerte. ¿De acuerdo? Si no la tenéis fresca, os recomiendo que veáis el vídeo que hice sobre inducción fuerte en su momento en la asignatura de lógica y matemática discreta, que lo podéis encontrar aquí abajo en la sección de comentarios. Voy a dejar el enlace a ese vídeo para que lo refresquéis. Van a venir unas cuantas demostraciones por inducción fuerte. Si no lo tenéis claro, no lo habéis visto o no lo tenéis fresco, os recomiendo que vayáis al vídeo ahora y lo veáis. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a llamar Pn la propiedad de que n es divisible por al menos un número primo. Paso base, n igual a 2. 2 es un número primo y por tanto la propiedad para 2 es cierta, ya que 2 es primo y se divide a sí mismo. Paso inductivo. Ahora estamos suponiendo que la propiedad es cierta entre 2 y n-1 y la vamos a probar para n. Esto es la inducción fuerte. La inducción débil es que solamente supongo cierta p de n-1. Bien, entonces, si n es primo, entonces la propiedad ya está probada. ¿Vale? N es divisible por sí mismo y n es primo. Y entonces p de n es cierta. Si no, entonces tiene un divisor k distinto de 1 y n. Y puedo escribir n como un producto k por r, donde r es el cociente de dividir n por k. Claramente k está comprendido estrictamente entre 1 y n. Por tanto, le puedo aplicar la propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, k tiene un primo. K es divisible por un primo, al menos. Es decir, k tiene un factor primo. Ese factor primo, a su vez, va a ser factor primo de n, porque k divide a n. Y con esto queda aprobada la propiedad. Vamos ahora a uno de mis favoritos. Probar que hay infinitos números primos. Vamos a ver la demostración de Euclides por contradicción. Euclides vivió 450 años antes de Cristo. Vamos a suponer, por mor de una contradicción, que hay un número finito de primos, digamos P1, Pn. No hay nada más que esos primos. Y vamos a obtener una contradicción. Como habéis visto en lógica, en ese momento, cuando obtengamos la contradicción, habremos probado que el teorema es cierto. Vale, pues tenemos n primos, P1 hasta Pn, y construimos el número que es el producto de todos los primos más 1. Ahora nos preguntamos si este número, que lo llamamos Q, es primo o no. ¿Es Q primo o no es primo? Si Q no es primo, significa que es divisible por alguno de los primos anteriores. Pero no puede ser divisible por ninguno de ellos, porque hemos añadido un 1 al final del producto de los primos. Entonces Q es primo. Pero eso da una contradicción, porque habíamos dicho que solamente había n primos y hemos probado que hay uno más. Contradicción.
Por tanto, el resultado es cierto y hay infinitos números primos. Fantástico. Teorema fundamental de la aritmética. Probar por inducción fuerte que todo número n se descompone en producto de factores primos. Bien, para n igual a 2, 2 es su propia descomposición en factores primos y por tanto P de 2 es cierta. Supongamos ahora que todo número comprendido entre 2 y n-1 cumple la propiedad, es decir, tiene una descomposición en factores primos. Vamos a ver qué pasa con n. Si n es primo, ya está. N es su propia descomposición en factores primos. Y si no, por el teorema anterior, el 418, existe una descomposición de n en un producto que digamos es P por Q. ¿Vale? Estoy hablando de este teorema de antes. ¿De acuerdo? N es divisible por al menos un número primo. Entonces, bueno, pues n es un producto de un primo por otro número. Aplicamos la hipótesis de inducción a P y a Q y entonces P y Q tienen una descomposición en factores primos. Insisto en que P y Q están comprendidos entre 2 y n-1 y por eso puedo aplicar la hipótesis de inducción. Entonces tengo que P tiene una descomposición en factores primos, Q tiene una descomposición en factores primos. La unión de esos factores primos me va a dar una descomposición para n. Y esto prueba el resultado. La descomposición que da el teorema anterior es única, salvo el orden de los factores, porque sabemos que el producto es conmutativo. Y normalmente escribimos la descomposición así, P1 elevado a alfa 1, donde alfa 1 es un exponente positivo que indica el número de veces que aparece P1 en la descomposición de n, y así hasta pk. Eso se llama descomposición de n en factores primos. Teorema 4111 relaciona la descomposición en factores primos con el número de divisores. Si n tiene esta descomposición en factores primos, ¿cuántos divisores positivos tiene n? Bueno, n se escribe así. Un divisor está formado por una selección de factores primos de la descomposición de n. Pero hay una sutileza. Puede haber un divisor en el que no aparezca un primo en concreto. Eso es porque se ha puesto el exponente de ese primo que no aparece a 0. Lo cual quiere decir que un factor primo está ausente en un divisor cuando su exponente es 0. Entonces, la selección de los exponentes no está limitada únicamente a los exponentes de la descomposición en factores primos. Hay que añadir uno más por el 0. Entonces, si tengo el factor P sub i y está elevado a alfa sub i, las selecciones que tengo para ese exponente van desde 0 hasta alfa i. Por tanto, hay alfa i más 1 selecciones posibles de valores de ese exponente. Por tanto, tendría que el número total de divisores es alfa 1 más 1, por alfa 2 más 1, etcétera, por alfa k más 1. La razón por la que se pone el producto es porque las selecciones de los exponentes para un primo particular son independientes de las demás. Esto es combinatoria, estoy aplicando el principio del producto, combinatoria que vimos en matemática discreta en el primer cuatrimestre. Bien, para acabar tenemos este problemita, que no lo voy a hacer, me gusta mucho hacerlo en clase, es muy divertido, muy instructivo. Voy a dar unas cuantas pistas y ahí lo dejo. El problema dice lo siguiente, tenemos un hotel con 100 habitaciones y 100 empleados. Podemos imaginar que cada habitación tiene un número en la puerta. El empleado número 1 abre todas las puertas. El empleado número 2 cierra las puertas pares, es decir, va por los múltiplos de 2 y cierra las que se han encontrado abiertas. El empleado 3 va a las puertas que son múltiplos de 3 y les cambia el estado. Es decir, si están abiertas las cierra, y si están cerradas las abre. El empleado 4
va por los múltiplos de 4 y cambia los estados de las puertas. Y así sucesivamente hasta el empleado número 100. Pregunta: ¿qué puertas quedan abiertas? Bueno, una puerta va a quedar abierta si se pasa por ella un número impar de veces. ¿Cuántas veces se pasa por una puerta, digamos, que tiene el número K? Pues eso va a depender del número de divisores que tenga K. ¿Cuántos divisores tiene K? Está la fórmula que hemos visto antes. Hay que poner esas tres cosas juntas y, bueno, pues sale el resultado. Y esto es todo, amigos. ¡Seguimos aprendiendo!